Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí arrancamos una vez más Tesis de Salud, el programa más completo, el que más te cuida, con los mejores profesionales como siempre. Tenemos temas súper interesantes para el día de hoy. Vamos a estar hablando de ADD, ese famoso déficit atencional que sufren algunos chicos, que por algún momento se puso de moda y se sobrediagnosticó. Te vamos a contar realmente de qué se trata, cuándo tu hijo puede estar dentro del grupo de personas que sufren ADD y qué tenés que hacer, ¿no? Medicación sí, medicación no, por ahí pasa muchas veces la controversia. Y también vamos a estar hablando de andropausia, porque no solamente a las mujeres, a los hombres también los afectan las cuestiones hormonales con el paso de la edad. ¿Qué tenés que hacer? Porque cambia el humor y afecta a toda la familia. Así que todos los consejos hoy en Tesis de Salud. Todo esto y mucho más tenemos para vos, no te lo pierdas. Nos acompaña ahora Luis Grach, es médico psiquiatra y psicoanalista. Doc, muchísimas gracias por estar acá. Y hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante, que tiene muchas aristas también controversiales, como es el déficit atencional, el famoso ADD. Digo famoso porque de repente hubo, no sé si un sobrediagnóstico, ahora me lo dirás vos, pero aparecieron muchísimos casos, ¿no? entre los chicos. ¿Qué es el ADD? En el ADD, digamos, la nominación que se usa en Estados Unidos, ADD quiere decir Attention Deficit Disorder o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. En Argentina se llama TDA, Trastorno por Déficit Atencional, o TDAH cuando existe hiperactividad. ¿Y en qué consisten esos síntomas? Los síntomas son, si el chico, porque el cuadro puede presentarse de tres maneras, puede presentarse predominantemente desatento, predominantemente impulsivo, hiperactivo o combinado. En el caso de la desatención, digamos, la tríada sintomática del cuadro es inatención, impulsividad y a veces hiperactividad. En el caso del chico desatento, ¿cuáles son los indicios que nos pueden hacer presumir para estudiarlo y hacer un diagnóstico? Porque los que condenan este cuadro tienen razón en el sentido de que muchas veces se hacen mal los diagnósticos. Claro. Se hacen diagnósticos haciendo un breve interrogatorio con lo que se llama un test de Conners y con eso se medica a chicos. El porcentaje normal en la población escolar es del 3 al 8%. O sea que si yo voy a un aula y hay 10 chicos medicados, evidentemente hay un sobrediagnóstico. Y si en una escuela no hay ningún chico que tenga un TDA, quiere decir que está subdiagnosticado. Lo que pasa que hace falta una cantidad de pasos para seguir, de una gran rigurosidad para poder certificar si este chico tiene un trastorno por déficit atencional o sus síntomas son compatibles con otros cuadros. Claro. A ver, la forma de diagnosticarlo es solamente a través de test y entrevistas. ¿No hay algún análisis de sangre? Porque hay un componente químico en esto, una carencia. Sí. No, lo que hay es un déficit de ciertos neurotransmisores en una zona del cerebro, que es la corteza frontal, que justamente ¿a qué se dedica la corteza frontal? La corteza frontal del cerebro se dedica a inhibir la impulsividad, o sea, en la medida en que la corteza frontal está activa, yo voy a coartar todas las cosas que tengo ganas de hacer o las cosas que me distraen y me voy a poder concentrar en lo que estoy haciendo. Los filtros, digamos, hay filtros que no... Es más que filtros, es un freno. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuando hablemos de la medicación, si nos da tiempo, que la medicación tiene justamente un efecto paradojal. A un chico que es hiperactivo se le da psicoestimulantes y en vez de estar más activo el chico, frena. ¿Por qué? Porque con esos psicoestimulantes estamos estimulando la zona del cerebro, la corteza frontal, que es la que va a cumplir la función inhibitoria. Ahora, en los chicos desatentos que tienen predominancia en la desatención, ¿cómo hacen los padres para darse cuenta si este chico puede tener este cuadro? Primero, esto se presenta desde antes de los 7 años. Segundo, se tiene que presentar en dos ámbitos. Si un chico tiene determinada conducta en la escuela solamente o en la casa solamente, no sirve. Ese chico tiene que tener esas manifestaciones de conducta como mínimo en dos ámbitos. Bien. Y durante 6 meses y desde antes de los 7 años. El chico desatento, ¿qué le pasa? Está como en una nube, no escucha,
se le dan indicaciones. Por ejemplo, yo me voy de mi casa y le digo, mira, si me llama tu mamá, decile que yo fui a tal lado. Y cuando llego se olvida de que me llamó la madre, se olvida de hacer un encargo. En la clase la maestra está explicando y él está como en una nube, distraído, viendo lo que hacen los compañeros. En principio, lo primero que hay que hacer es una entrevista exhaustiva con los padres. Una historia clínica pormenorizada desde el nacimiento hasta el momento que los padres consultan. Esa historia clínica tiene que estar acompañada de unos formularios que yo le entrego a los pacientes para que me llenen de cómo se comporta en la casa y en el colegio. ¿Por qué? Porque el chico viene a mi consultorio y en la relación 1 a 1 con un desconocido va a estar asustado y se va a portar bien. Es lo que pasa muchas veces, que un chico hiperactivo va a la casa de un amiguito y los padres del amiguito dicen, este chico es divino, qué bien que se porta. Entonces, para descartar si este chico es un malcriado dentro de la casa, como te dije recién, tiene que manifestar esta conducta en 2 ambientes, en la casa, en la escuela, en un supermercado. Cuando toma confianza, por eso el médico que va a hacer el diagnóstico tiene que hacer más de una entrevista. Cuando el chico toma confianza, ya la segunda entrevista ya viene, te toca cosas, rompe algo, te saca libros de la biblioteca. ¿Por qué? Porque no puede controlar sus impulsos, porque tiene una dificultad en ponerle freno a su impulsividad. La otra cosa que hay que hacer con estos cuestionarios, el médico tiene noción de cómo se comporta el chico en otros contextos. Hay que hacer entrevistas con el chico. En las entrevistas con el chico hay test que se pueden tomar, gráficos, incluso hay test computarizados. Hay un par de test por los cuales el chico se entrena de cómo funciona el test, le aparece una imagen y si el chico es desatento, no va a apretar el botón cuando corresponde, y si es impulsivo va a apretar el botón muchas más veces de las que corresponde. Evidentemente el diagnóstico no se puede hacer por uno solo de estos elementos. Hay que estudiar todos estos factores para llegar a la conclusión si este chico tiene o no tiene un trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad. Recién en esa situación se pueden tomar medidas terapéuticas. La controversia básicamente existe porque... Medicación sí, medicación no, ¿no? La controversia es si medicación sí o no y si medicamos o no medicamos a un chico. Las madres en general, los padres son como un poco reticentes, imagino, a medicar a un chico, ¿no? ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se charla con ellos? ¿Y hay alguna alternativa previa a la medicación? Tienen razón en ser reticentes. Yo no medicaría a nadie si no tuviera un certificado del diagnóstico. No le daría insulina a una persona si no fuera diabético o insulino dependiente. Uno de los capítulos fundamentales de la medicina es el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, si hay que medicar a un chico, porque hay que medicarlos cuando el diagnóstico es certero, y además hay que ponerlos en psicoterapia. ¿Por qué? Porque este trastorno crónicamente produce en el chico una crisis, un colapso en su autoestima. Empieza a sentir, a pesar de que es inteligente, como le va mal, empieza a sentir que es tonto, y incluso cuando se da de un caso residual en la adultez, muchos de ellos piensan que no están en condiciones de estudiar en la universidad, se autodescartan para eso. ¿Cómo lo medico yo a un chico? Lo medico igual que medico a un adulto. Yo le digo, mira, te voy a dar una medicación con la cual vos vas a funcionar como debería funcionar sin la medicación. A los chicos se los medica de lunes a viernes, cuando van al colegio, cuando es necesario que sostengan la atención. Después hay pautas que hay que tomar dentro del aula. Por ejemplo, la recomendación a los maestros que el chico se siente en la primera fila. ¿Para qué? Para que la maestra tenga un contacto visual con el chico y el chico no se disperse. Hay una precondición genética en esto, hay una predisposición genética. Entonces, muchas veces una familia adopta un niño, este chico viene con una carga genética porque alguno de sus padres tuvo un embarazo no programado producto de su impulsividad y el chico empieza a tener manifestaciones en su conducta. Sí. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en psicoterapia porque creemos que el chico tiene conflictos con su tema de la adopción y lo que le pasa es que necesita un diagnóstico para verificar si es o no un trastorno por déficit atencional. Y la otra cosa que es más importante aún, como la medicación del trastorno por déficit atencional son los psicoestimulantes, como te dije, el metilfenidato, que son derivados de anfetaminas. Imagínate vos, Paula, si durante toda tu vida vos tuviste dificultades para concentrarte y nunca sabías por qué,
te iba mal en el colegio, te sacabas malas notas, Sí. y un día vas a una fiesta en tu adolescencia y un grupo de amigos te dice, mira, tenemos cocaína, ¿por qué no probás cocaína? Y vos decís, bueno, voy a probar cocaína. Aspirás cocaína y de pronto, como la cocaína tiene un efecto dopaminérgico, tiene un efecto anfetamínico, tenés un nivel de concentración espectacular y sentís que nunca te concentraste tanto como después de haber aspirado la cocaína. Claro. Bueno, un alto porcentaje de sujetos adictos a la cocaína no saben que han padecido un trastorno por déficit atencional con hiperactividad en su infancia y que se quedan, un 60% de estos casos, con un trastorno residual que se expresa a partir de la adolescencia. Lo que pasa es que la hiperactividad en la adolescencia no se expresa como en la infancia. La hiperactividad en la adolescencia y la adultez se expresa chocando el auto, con violencia. Chocando el auto, no teniendo serenidad y paz interior, matrimonios, secuencias de matrimonios claro, irresponsabilidades que tienen otras consecuencias. Por impulsividad. Bueno, un tema muy interesante, la verdad que es para seguir, no tenemos más tiempo, pero bueno, vamos a tener que volver a invitarte para que vengas y profundizar, porque la verdad que es muy importante. Pero me quedo con la importancia del buen diagnóstico fundamental, en casos como sí, fundamental. El no buen diagnóstico conduce o al subdiagnóstico o al sobrediagnóstico. Cualquiera de las dos cosas es negativa. Gracias, doctor. Al contrario, un placer, Paula. Bueno, estamos con el doctor Guillermo Capulla y hoy por fin le toca el turno a los hombres, porque siempre hablamos de la menopausia, pero hoy vamos a hablar de qué pasa justamente con el paso de la edad en los varones. Así es, la menopausia es algo inexorable que le va a pasar a todas las mujeres. La andropausia en realidad es un término que los médicos no lo usamos mucho, le decimos el término médico hipogonadismo. Ajá. Ese es el título médico, sería ese. Pero claro, ¿por qué? Porque no es siempre que va a suceder en el hombre. 1 de cada 4 hombres va a tener un descenso de lo que se llama testosterona, esta hormona masculina, la hormona del deseo. Y a partir de los 40 años, 45 años, va a haber un descenso del 1% de los valores de testosterona en la sangre. Se ve reflejado eso a veces con personas de 50, 60 años que de golpe son exitosos, son tipos que les va bárbaro en su pareja, en el trabajo, son exitosos y de golpe se ponen a pensar, está bien lo que estoy haciendo, no estoy conforme con lo que hago, me casé con la mujer que yo quería casarme, mis hijos son lo que yo soñé que fuesen mis hijos, un replanteo de la vida, una crisis, y muchas veces entra en un estado así como depresivo, pérdida de interés sexual, es algo bastante marcado. No hay erecciones nocturnas, se levantan los hombres sin erección, no ven nada erótico que los genere algún tipo de atractivo. ¿Y esto es hormonal? Sí, físicamente se sienten caídos porque también una de las cosas que tiene la baja testosterona, pierden masa ósea y perdemos masa muscular. La grasa se transforma, a veces hay otros fenómenos que tienen que ver con resistencia a la insulina, aumenta la glucemia, aumenta la presión arterial. Ajá. Entonces estos fenómenos, a veces uno consulta al médico y muchas veces se malinterpreta esto como que estás deprimido. Entonces el médico clínico o algún médico que no conoce muy acerca de esto, quizás soslaya el tema de la andropausia porque quizás no lo conoce y entonces esa persona está siendo medicada para un trastorno como si tuviese depresión. Está bien que tiene que ver mucho con depresión porque uno tiene una visión de la vida un poco negativa. Son estos tipos que se llaman pitufos gruñones. ¿Por qué? Porque se enojan, se calientan por todo. Viste que estás en una fila y no, pero estaba yo, va a cargar nafta y se calienta con todo, se pelea con todo. Se pelea con todo, está peleado con la vida y tiene que ver muchas veces con esta baja de testosterona. Ahora, no es muy común, ¿no?, hacer por default, análisis hormonales en los hombres. No es muy común, pero cuando uno tiene el componente clínico de esto que te estoy contando, entre otras cosas, claro, y además uno hace un estudio de sangre simple, vas al laboratorio a la mañana, te sacan sangre y te hacen dosaje de testosterona, distintos tipos de testosterona, y ahí se visualiza la clínica más una baja testosterona, uno puede pensar que esta persona tiene una andropausia o un hipogonadismo. Ajá. Ahora, ¿esto se revierte? Sí, claramente sí. Esto sucede como en las mujeres cuando tienen la menopausia. El hombre puede seguir procreando. Ajá. El hombre, caso
Chaplin, 80 años, caso acá en Argentina, Norman Brisky. Hay muchos casos, Anthony Quinn, de hombres que son grandes, de 70 años, de 80 años, que pueden procrear. No así las mujeres. Esta es una gran diferencia que existe entre una cosa y la otra. Cuando el hombre tiene esta sintomatología y uno une lo que es lo clínico con lo que es el laboratorio, uno puede decir que esa persona puede revertir ese cuadro haciendo una terapia, no te diría de reemplazo, pero sí una terapia hormonal. Se suplementa lo que el hombre empieza a tener en baja, la testosterona. Es hormona del deseo. Cualquier hombre que va a hacer una terapia hormonal tiene que tener chequeo previo de un médico urólogo que diagnostique cómo está esa próstata. ¿Por qué? Porque imaginemos que esa persona tiene un cáncer de próstata y nosotros le damos hormona, es como a un incendio echarle así un balde de nafta, se prende fuego el paciente y en el paciente se exacerba todo lo que es ese cáncer de próstata. Ahora, una vez que se decide iniciar esta terapia, ¿no? Si está todo bajo control, el médico urólogo dio el visto bueno, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Cómo es la terapia? Todas las hormonas pueden tener una contraindicación. Además de este tipo de dosaje hormonal, también se hace una prolactina y también estradiol para saber si por ahí aumenta una hormona que sería más femenina, por así decirlo, y esto es lo que le provoca esta pérdida de deseo. También está el tema de la concentración, ¿no? Estas personas que de golpe hacían actividades laborales, que eran brillantes, y de golpe se olvidan las cosas, fallan en los cálculos, tienen errores en el trabajo, también puede tener que ver con esto. Por eso es importantísimo lo que estamos haciendo ahora, que quizás la mujer que está viendo en la casa o el hombre mismo dice, che, caramba, ¿no tendrás vos esto que estás todo el día enojado conmigo, enojado con los chicos, que todo te molesta, que los amigos de tus hijos te molestan, de tus hijas te molestan? Quizás tenga que ver con esto y el enfoque tiene que estar dado por esto. Un buen estudio clínico y un estudio de laboratorio. Claro, en ese caso, entonces uno puede ir al médico y sugerirle quizá que le mande a hacer un análisis de la testosterona, ¿no? Un análisis hormonal. Así es, se hace a la mañana, le saca sangre y listo. Ahora, una vez diagnosticado esto, ¿se puede mejorar? Sí. Testosterona, ¿de qué manera? Hay inyectables, hay parches. El chip no es la geles, única, la única vía. No. Es más, el chip desde el punto de vista farmacéutico no está, digamos, hecho por un laboratorio. O sea, son preparados que se mandan hacia la farmacia, determinadas farmacias lo hacen. No es un chip en realidad es un un pellet que va colocado de manera subcutánea y que hay que renovarlo cada 6 meses aproximadamente y de ese modo ir manteniendo ese nivel hormonal. Puede ser en forma de gel. En Estados Unidos es una especie de gel que es como una especie de desodorante. Acá se puede utilizar uno que se pasa por la panza o por los hombros o por las piernas y de ese modo se absorbe por la piel y genera un nivel de testosterona normalmente entre los parámetros entre mínimo y máximo y de ese modo la persona recobra de alguna manera su estado habitual. Sí, o sea, los cambios de humor también pueden absolutamente mejorar. Y nos pasa lo mismo. De golpe el hombre está en la cama y le puede pasar este tema de los sofocos. También los sofocos existen para los hombres. Las afaradas de calor, de golpe estás, por ahí no sé si te pasó, pero a mí me ha pasado estar frente a alguna persona que de golpe ves que se pone colorado y empieza a sudar. Pasa en las mujeres y también pasa en los hombres. Mirá. El hombre también tiene que ir al médico a hacerse un chequeo. Tacto rectal, son segundos, ahí se puede visualizar, no, pero es como que el dedo tiene ojos. Te dice todo, claro. Rápidamente, en pocos segundos, uno se determina cómo está el hombre tiene tanta fobia a eso, pero bueno, es algo que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo porque además mejorás la calidad de vida, no solamente la tuya, sino también de la gente que te quiere y te rodea. Ahí está el resumen. Me quedo con eso, sí, porque realmente, sobre todo cuando hablamos de los cambios de humor, ¿no? Sí, claro. Y la falta de concentración que afectan tanto psicológicamente, no solamente a la persona, sino a quienes lo rodean. Pensar que se puede revertir con un simple análisis y una simple terapia y te cambia la calidad de vida, ¿no? Eso es lo más importante. Es súper importante. Gracias, Doc. Mil gracias a vos, muy amable. Bueno, vamos a dedicar este espacio a una enfermedad que
Es bastante poco común, pero bueno, no lo es tanto para quienes la padecen y que son un número. Y estamos hablando de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Por suerte está Marcelo Serra con nosotros, médico clínico, que nos va a explicar bien de qué se trata. Gracias, Doc, por estar hoy con nosotros. Nada. ¿Qué es esto que, bueno, en las siglas en inglés es HHT, ¿no? Así también se la conoce. Así es. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente es una enfermedad genética hereditaria que afecta a un individuo cada 5.000 habitantes, con lo cual en Argentina tendríamos un poco más de 11.000 enfermos. Y es una enfermedad que se caracteriza por malformaciones vasculares. A nivel pequeño, esas malformaciones vasculares pueden asentar a nivel de la nariz, la mucosa oral, a veces se lo ve en el rostro, en el pulpejo de los dedos. Pueden ser evidentes o muy sutiles. Y clínicamente la manifestación más común es el sangrado nasal. Pero es un sangrado nasal que se manifiesta en una forma llamativamente recurrente, espontánea, es decir, sin ningún golpe, ningún estímulo externo claro que lo desencadene, y que va sucediendo en forma progresiva a lo largo de la vida. Es decir que... O sea, tiene que ser sostenida, porque muchas veces pasa, ¿no? Exacto, que a un chico le sangra la nariz, no sabe bien por qué, pero pasó. A todos nos sangra la nariz cada tanto. Pero eso no tiene que preocupar. Eso no debe preocupar si es y es importante, claro, exacto. Ahora hay familias que por ahí lo asumen como normal porque ven a sus parientes sangrar frecuentemente la nariz, y eso es un dato bastante delator porque es un sangrado que puede empezar siendo suave o puede terminar con hemorragias realmente muy graves y muy difíciles de curar, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? Bueno, unas son esas, los sangrados, que pueden suceder tanto en la nariz como en el tubo digestivo, pero comúnmente, que es lo menos conocido o lo menos estudiado, es que esta enfermedad desarrolla malformaciones vasculares mayores, digamos, ¿no? Es decir, pueden desarrollarse ovillos o malformaciones arteriovenosas a nivel del cerebro en un 20% de los pacientes y súbitamente romperse y producir una hemorragia con sus consecuencias en el cerebro a cualquier edad. Y otra particularidad es que al unirse arterias con venas, producen estructuras anormales que en el pulmón producen una mezcla directa entre sangre arterial y venosa que pueden llevar a diferentes consecuencias. Por ejemplo, reducir la efectividad del pulmón como órgano oxigenador de la sangre y tener menos oxígeno o falta de aire en reposo o esfuerzos menores. O bien, como el pulmón tiene una función clave de filtro de sustancias, de cosas, digamos, que pueden circular en el torrente sanguíneo como coágulos o colonias bacterianas, o qué sé yo, burbujas cuando ponen alguna tubuloide y demás, el pulmón es un órgano que se encarga de detener ese tipo de elementos circulantes. Entonces, al alterarse anatómicamente esta estructura y conectarse arterias con venas, producir estas fístulas arteriovenosas pulmonares, pueden suceder, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares sin tener ningún factor de riesgo de los clásicos, diabetes, hipertensión, colesterol, es decir, en gente joven y aparentemente sana. Infecciones a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente en forma de abscesos o cerebritis o infecciones en la columna o en algún hueso. Y luego en el hígado también son bastante comunes y producen un síndrome de hiperflujo, es decir que la mezcla o la conexión entre arterias y venas conduce a un aumento significativo del flujo, y eso a la larga va dilatando el corazón y produciendo insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento está dirigido a, digamos, depende de dónde esté afectando, ¿no? Por ejemplo, si tiene alguna lesión vascular en el sistema nervioso central, el abordaje será neuroquirúrgico en función del tamaño, localización, riesgo, etc. El tratamiento nasal es bastante complejo, es decir, se necesitan de otorrinolaringólogos entrenados y que conozcan esta entidad. Y hay tratamientos de intervención otorrinolaringológica y hay tratamientos farmacológicos también que buscan incrementar la coagulabilidad o disminuir los defectos genéticos, es decir, o disminuir también lo que se llama angiogénesis imperfecta. Es decir, hay muchos medicamentos no diseñados específicamente para esta enfermedad, pero que sí van dando cada vez mejores resultados. ¿Es 100% genético o por qué se 100% genético. En realidad se hereda de padres a hijos, es autosómica dominante, es decir, que no saltea generaciones y no tiene que ver con el sexo. Y la transmisibilidad nunca es saltatoria, digamos, es decir, que es padres, hijos,
y los hijos de ellos, digamos, ¿no? No es que el abuelo y después el nieto y el padre. Pero no. si el padre padeció la enfermedad, el hijo... Hay una chance del 50% de que el hijo la herede. 50%. Exacto. ¿Y cómo se da cuenta la persona que la padece? Si, antes del sangrado, si no tiene el síntoma del sangrado de la nariz, que es como el más evidente, ¿no? De los que mencionaste. Claro, ¿cuál sería, digamos, claro, las alertas para la población exacto. de darse cuenta de esto? Bueno, el sangrado nasal es el 95% de los casos, ¿no? Okay. Con lo cual es bastante aleatorio. No obstante, hay familias que tienen sangrados más sutiles y la aparición de estas pintitas rojas, que son las telangiectasias, es decir, ectasias vasculares a nivel de los labios o de las manos o del rostro, que se van, digamos, reproduciendo o perpetrando en la descendencia. Algunos casos por ahí no tienen sangrados nasales propios en esa generación, pero sí en los padres o sí en los abuelos directos. Entonces ahí se va generando una sospecha, o se debería generar una sospecha de que algún componente hereditario hay. Son pacientes que frecuentemente o sangra nariz o el tubo digestivo en forma sutil, digamos, no hace falta que se vea la sangre, sino que en forma de sangrado constante, oculto, y suelen tener anemia frecuentemente. ¿Y cuál es el estudio que te da el diagnóstico específico? ¿Existe? Sí. El diagnóstico puede establecerse de dos formas. La más sencillita es a través de criterios clínicos, digamos, ¿no? La presencia de sangrado nasal, espontáneo y recurrente, antecedentes familiares de diagnóstico o los síntomas de esta enfermedad, la presencia de alguna malformación en alguno de estos órganos y la presencia de estas manchitas o telangiectasias. Cuando hay 3 de estos criterios, el diagnóstico es muy probable. No obstante, como toda enfermedad genética y bien estudiada, existen estudios genéticos que se hacen y pueden corroborar la enfermedad, seguro. O detectarla en forma muy temprana, ¿no? En niños. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno, por nada. Un placer. Y hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre te esperamos la próxima para seguir cuidándonos juntos. Chao.